Hola, muy buenas noches. Presento mi informe sobre el nacimiento de la vivienda en altura. El origen de la vivienda vertical se remonta pues a la historia de la antigua Roma, del Imperio Romano, donde aquel entonces se construían habitaciones para poder albergar a las personas que no tenían vivienda propia. Estas viviendas pues se alquilaban a personas que tenían limitaciones de dinero y pues se creaba como ese arrendamiento de habitaciones que permitió pues empezar a brindar techo a las personas que no lo poseían. Estos son como los primeros vestigios de eh, unidades de habitacionales en alturas. Se encargaban de elevar pues la vivienda para poder obtener ese ingreso extra de dinero. Pasaba que por los sistemas constructivos de la época no se encontraban en las mejores condiciones y la gente pues no tendía a hacerlo mucho por miedo al derrumbe. Esto detuvo mucho tiempo la construcción en alturas. Otros vestigios los podemos encontrar en la antigua Mesopotamia, eh, donde se especifica que las viviendas empezaron a ser de 2 y 3 pisos en sistemas de adobe. También el sistema del sigurat apareció, entonces se considera como un pequeño vestigio de el hombre queriendo elevar su hábitat, su vivienda, su lugar de estancia para poder contemplar o tener más espacio, hacer el aprovechamiento del lugar. Y de igual manera en la antigua Babilonia, con los sigurats y con el conocido jardín colgante de Babilonia, que son como vestigios que se ubican a través de la historia, como los primeros ínfulas de querer elevar el lugar donde se vive, el lugar donde se mantiene para poder darle una función en específico. Estos vestigios son bastante importantes. Aquí hablamos de Etemenaki, que es el elemento que ellos quisieron dar a conocer. También se conoce mucho como la Torre de Babilonia. De ahí podemos pasar hacia el medioevo. El medioevo también durante la historia con el nacimiento de los castillos, estos elementos de niveles monumentales podían albergar pues la familia real y también los sirvientes y todas las personas que eh, la persona dueña del castillo requiriese, perdón, eh, que lo habitase. Estos castillos elevados en altura con sistema constructivo de piedra fueron también unos vestigios importantes de la vivienda en alturas. Shivam pues de la ciudad de Yemen, situada en la gobernación de Hadramaut, habita más o menos 7.000 habitantes y es uno de los vestigios en adobe más importantes de vivienda en altura, ya que han logrado realizar aproximadamente 7 u 8 plantas en sistemas constructivos de adobe que se conservan desde el siglo XVI. Esto también es bastante importante, pero realmente el auge que tiene se remonta al siglo XIX, en el punto de la revolución industrial, donde eh, se comienza el sistema constructivo del el concreto armado. Este concreto armado es importante porque permite crear estructuras más resistentes, permite que el hombre se eleve mucho más con
una forma mucho más segura. También pues en la revolución industrial donde se empieza a desarrollar, donde se empiezan a desarrollar los procesos de calidad, pues esta práctica se vuelve mucho más importante para poder dar el boom de las viviendas en alturas. Esta revolución industrial pues también se creó como toda eh, relación del hombre en base a una necesidad. ¿Sí? Todo avance pues en base a la necesidad de que a las ciudades estaba migrando ya demasiadas personas desde la zona rural. Entonces esas personas iban en busca de trabajo. Como iban en busca de trabajo se crearon las ciudades obreras. Estas ciudades obreras tenían una sobrepoblación y unos caracteres de higiene no muy buenos, porque era demasiada gente que albergar y pues poco interés de los empresarios por brindar buena calidad a las viviendas, sino que tuvieran una mayor producción de ganancia en las fábricas, en la industria. De ese modo se empezó a crear también la vivienda en alturas con el problema inmenso de hacinamiento. Este problema de hacinamiento albergaba también muchos problemas de higiene, poca calidad de higiene entre las personas que la vivían ahí, con un hacinamiento demasiado grande, con un hacinamiento que eh, sobrepasaba la ocupación de un apartamento solamente porque el empresario, solamente porque la fábrica requería mano de obra que estuviese cerca y las personas lo aceptaron por el mismo por la misma necesidad de vivienda y de dinero y de ocupación. Pero en otro momento de boom que tuvo la vivienda en alturas, donde ya se empezó a que la vivienda de alturas ya no fuera como para los obreros, sino donde se empezó a desarrollar la vivienda en alturas con ciertos caracteres de lujo, fue en 1861 con la aparición de el ascensor y del ya conocido pues concreto armado bajo estándares de calidad. Además de eso, las bombas hidráulicas que permitían pues dar el abastecimiento a estas unidades de altura de servicios primarios, en ese momento el agua. ¿Sí? Pues eso básicamente fue como el boom, como el estallido de la vivienda en alturas, remontado a la historia que ya se precedió desde los sumerios, babilónicos, romas, egipcios y todos quienes tuvieron su aporte para la creación o la implementación de la vivienda en alturas, de los apartamentos, de las casas, de realmente la propiedad vertical. Eso vendría siendo todo. Muchísimas gracias.